Sean todas y todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, un altísimo honor llegar a sus pantallas con el firme compromiso de seguir motivando la enseñanza del contenido de nuestra Ley de Leyes. Con esto procuramos seguir fortaleciendo esa cultura constitucional, labor en la que se ha puesto empeño para que todos los dominicanos disfruten de mayores garantías y libertades. Hoy hablamos de un tema de vital importancia para la sociedad dominicana. Nos referimos a la salud mental, un asunto que necesita igual importancia que la atención primaria. Para ampliar sobre este particular, conversaremos con el destacado psiquiatra José Miguel Gómez, quien estará haciendo un análisis sobre el comportamiento humano y el impacto de la pandemia en los diferentes grupos sociales. Sobre esto también nos hablará el connotado psicólogo Luis Vergés. En el reportaje estaremos ampliando detalles sobre cómo la pandemia ha impactado la salud mental de las personas. En las efemérides constitucionales veremos el choque de poder que se generó el 22 de octubre de 1844. Y para entrar en contexto, vamos a ver qué dice el artículo 61 de la Constitución referente al derecho a la salud. Artículo 61. Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. 2. El Estado garantizará mediante legislaciones y políticas públicas el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menos ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables, combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales. Un placer reencontrarme con quienes nos ven y escuchan a través de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y en esta primera parte de la entrevista sobre la salud mental y el COVID-19 hablaremos con el psiquiatra José Miguel Gómez. Bienvenido, doctor. Doctor, durante el mes de octubre, específicamente el día 10, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. La República Dominicana en la Constitución consagra en su artículo 61, básicamente le leo literalmente, toda persona tiene derecho a la salud integral. ¿Podemos considerar que dentro de la salud integral está la salud mental? Y si lo está, ¿qué es estar mentalmente sano? Así es, la República Dominicana establece que todo dominicano, independientemente de su condición económica, social, religiosa, color de piel, todos tenemos derecho a la salud. Y dentro de la salud, el acceso a los servicios en salud mental. Salud mental es hablar de bienestar, es hablar de felicidad, es hablar de oportunidades, es hablar de derechos, es hablar de trabajo, de calidad y de calidez de vida. Entonces, cuando una población tiene salud mental, estamos hablando de una persona que tiene capacidad emocional, inteligencia emocional, habilidades, destreza para armar un proyecto de vida integral. Llámese familia, pareja, en lo laboral, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo psicológico, y de ahí es que se establece la prioridad de que el ser humano es una expresión
sociocultural, es decir, que está integrado y su salud mental está integrada también a la salud física. Como usted ha indicado, básicamente no hay posibilidad de hablar de salud sin hablar de salud mental y mucho menos hablar de una vida plena sin salud mental. Sin embargo, la sociedad o todas las personas, cuando alguien nos recomienda buscar ayuda de un terapeuta, sea un psicólogo o un psiquiatra, nuestra primera reacción tiende a ser un tanto de enojo o de sentirse humillado. ¿Por qué considera que los seres humanos tenemos esta reacción cuando nos recomiendan un terapeuta? Normalmente, por muchos años, la psiquiatría fue un tema estigmatizante, donde la gente cuando le decían ve al psiquiatra, ve al psicólogo, entendía que lo estaban excluyendo, que lo estaban estigmatizando o que lo estaban burlando. Hoy en día, gracias a la psicoeducación, al trabajo de los mismos medios y de los psiquiatras y psicólogos que asistimos a los medios de comunicación, desde la década de los 80, la República Dominicana ha ido cambiando esa percepción. Y hoy en día la gente acude al psiquiatra y al psicólogo y nos ve como otros profesionales, como cardiólogos, ginecólogos, oncólogos, otras especialidades médicas que están integradas. Y esa estigmatización ha ido disminuyendo en República Dominicana. Y ya hoy en día más personas acuden a buscar la salud mental. Es decir, que la presencia de buscar el curandero, el brujo, el hechicero, eso ha disminuido mucho en República Dominicana. Y ya, gracias a Dios, la gente se está educando para entender que la salud mental también es importante. Desde el año 2020, aproximadamente unos 3-4 meses del inicio del pico de la pandemia, las Naciones Unidas se vio básicamente en la obligación de empezar a emitir informes que revelaban los grandes males que producía la salud mental la pandemia del COVID-19. ¿Qué podemos hacer para evitar que siga postergándose este daño a la salud mental, tanto en una convivencia interna del ser humano consigo mismo, pero también con la familia, en el trabajo y en la sociedad en sentido general? La pandemia ha traído muchas alteraciones. La pandemia ha impactado a todos los países en lo económico, en el estilo de vida, en lo social, a la familia, a la pareja, a todos. Y uno de los daños y de las epidemias que van a venir posterior a este COVID-19 es la pandemia de la salud mental. Estamos hablando que en todos los países se están triplicando los problemas de salud mental. Ha aumentado la depresión, ha aumentado los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, los problemas de insomnio, las dificultades con los hijos en la casa, conflictos de pareja, los problemas psicosociales, como por ejemplo la pérdida masiva de empleo, cambio de estilo de vida, la pérdida de ahorro, muchas personas que se han desenfocado en organizar un proyecto de vida viable y sostenible. Ha aumentado el alcoholismo, el consumo de droga, ha aumentado también lo que el Papa y los psiquiatras sociales han hablado de las nuevas patologías sociales. Estamos hablando que también ha aumentado la proliferación de la insensibilidad social, ha aumentado la insolidaridad, ha aumentado mucho el bandolerismo, el pandillerismo, ha aumentado muchas patologías sociales en todos los países del mundo. Entonces esos son problemas de salud mental. Doctor, siempre que se publica un caso de suicidio o de violencia, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación en la República Dominicana, las personas hablan de que hay que estar pendiente de la salud mental. A raíz de la pandemia, entonces todos, a una voz, hemos dicho, tenemos
de necesariamente que invertir en salud mental. Nosotros contamos en la República Dominicana con una ley sobre salud mental que es específicamente la 12-06. ¿Considera usted que se cumple con el objeto y fin de esta ley? Por otro lado, ¿por qué razón las aseguradoras no cubren las terapias preventivas cuando una persona presenta un caso o siente que requiere de una terapia para estar sano mentalmente? La República Dominicana es de los países de Latinoamérica que menos invierte en salud mental. Estamos hablando que del presupuesto nacional de salud, el 4 o el 6% debe ser destinado a la salud mental. La salud mental sigue siendo una cenicienta, es decir, que tiene poca inversión, se destina poco dinero a la salud mental. Y hay poblaciones y hay provincias que no tienen acceso a trabajadores de la salud mental. Todavía en República Dominicana, en el sur profundo, hay comunidades que no tienen provincias, psiquiatras, psicólogos. Todavía hay grupos urbanos que dentro de la atención primaria en salud no tienen trabajadores de la salud mental. Todavía hacen falta camas hospitalarias para muchos dominicanos y dominicanas que padecen de esquizofrenia, de trastorno bipolaridad, de depresión, de alcoholismo, de demencia, que necesitan camas hospitalarias para poder tener acceso a tratamientos, a diagnósticos dentro de la salud mental. Por otro lado, tenemos que la Cámara de Diputados, el diputado Aníbal Díaz, está planteando lo que durante años hemos pedido los psiquiatras y los psicólogos, que las ARS puedan cumplir con la cobertura de las enfermedades mentales y los medicamentos en el área de la psiquiatría que son de alto costo. Estamos hablando que una familia en República Dominicana gasta mensualmente 2 o 3 veces el salario mínimo en la compra de medicamentos para poder paliar o mantener un tratamiento en un paciente con una demencia tipo Alzheimer, en una esquizofrenia, en un trastorno bipolaridad. Son medicamentos costosos. Entonces las ARS en República Dominicana no cubren estos medicamentos. Y la mayoría no cubren tampoco el pago de honorarios de consulta médico privado. Entonces, eso está pendiente y le estoy pidiendo a los legisladores, a los diputados y senadores que se comprometan con el pueblo dominicano que necesita la salud mental. Es una condición universal de derechos humanos el tener acceso a medicamentos, el tener acceso a ingresos, a diagnóstico, a rehabilitación psicosocial en salud mental. Doctor, precisamente y hablando sobre esta no cobertura de las aseguradoras y esta no inversión en salud mental, una noticia reciente y precisamente durante este mes, a raíz de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, en España se publica una noticia sumamente importante y es el hecho de que el presidente Sánchez va a invertir aproximadamente unos 100 millones de euros destinados a la salud mental. ¿Considera usted que es tiempo de que la salud mental se convierta en una política pública de rigor y de una inversión urgente para las dominicanas y dominicanos? Tenemos la ley de salud y de salud mental. Estamos esperando en esa política pública mayor cobertura de los dominicanos y las dominicanas en salud mental, del acceso temprano en la atención primaria, a ser asistido, a ser diagnosticado a tiempo, a recibir tratamientos médicos y a programas de rehabilitación psicosocial. Y sobre todo,
a buscarle una respuesta humana a tantos dominicanos que deambulan por las calles con enfermedades mentales. Y duele mucho cuando una familia pobre de la marginalidad y de la exclusión social tiene un enfermo mental y ese enfermo se le violan sus derechos en la calle. Le tiran vehículos, motores, las embarazan, las burlan, se burlan de ellos, los maltratan, duermen en la calle, sufren de desnutrición. Hay que hacer una campaña humanitaria para responder en condiciones humanas con los enfermos mentales que deambulan y viven en las calles de las grandes ciudades. Amables televidentes, gracias por habernos acompañado en esta entrevista con el psiquiatra José Miguel Gómez. A ustedes los invito a continuar con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la 6ª versión de la Caminata por la Constitución, a celebrarse el domingo 14 de noviembre del 2021 a las 8:30 de la mañana en el Jardín Botánico Nacional. Esta actividad forma parte de los actos conmemorativos del 177 aniversario de la Constitución Dominicana. Caminemos por la Constitución. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy estamos hablando de salud mental y el Pleno de Jueces de esta alta corte ha establecido precedentes vinculantes en ese orden. Una muestra de esto es la sentencia TC 0111-2019. Para ampliarnos sobre esta decisión, hoy nos acompaña Esmerlin Rodríguez. Con él estaremos hablando sobre qué decidió el Pleno de Jueces de esta alta corte. Bienvenido a Jurisprudencia Constitucional. Hola Tomás, muchas gracias y sean todos bienvenidos a este su segmento Jurisprudencia Constitucional de su programa La Voz del TC, con su servidor Esmerlin Rodríguez. En el día de hoy vamos a tratar una sentencia emblemática del Tribunal Constitucional y es la sentencia TC 0111-19 de mayo del año 2019. La sentencia en cuestión trata sobre la protección y garantía de los derechos fundamentales, como lo son el derecho a la vida, dignidad humana, seguridad social y salud, consagrado en los artículos 37, 38, 60 y 61 de nuestra Constitución. Ahora bien, veamos de qué trata este caso, cómo se dieron los hechos y qué solución buscó el Tribunal Constitucional ante este supuesto. El conflicto se origina con motivo a la negativa de la Administradora de Riesgos de Salud, ARS Pali, de dar cobertura al procedimiento médico solicitado por el señor Alfredo Vidal, consistente en la extracción, o sea, extirpación o eliminación vía endonasal endoscópica con uso de un neuronavegador de un tumor craneal. La cobertura fue denegada sobre la base de que dicho procedimiento no se encontraba incluido en el Plan Básico de Salud. Ante esta situación, el señor Alfredo interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, cuya sentencia rechazó el pedimento del señor porque simple y llanamente no se demostró una vulneración a derechos fundamentales, razón que condujo a impugnar esa sentencia ante este Tribunal Constitucional. Durante el conocimiento de la acción, el TC determinó que era necesario revocar la sentencia impugnada, debido a que dicho tribunal obvió analizar si la resolución, 4813 dictada por el Consejo Nacional de Seguridad Social, viola los principios o derechos fundamentales anteriormente citados, petición realizada por el señor Alfredo sin que se le diera respuesta, razón por la cual el Tribunal Constitucional decidió derogar la sentencia y por consiguiente, por falta de motivación, el Tribunal Superior Administrativo se vio anulada dicha decisión. Una vez revocada la sentencia, el TC se abocó al conocimiento. Veamos.
En la acción interpuesta por el señor Alfredo contra el Consejo Nacional de Seguridad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales ISARRIL y la ARS PALI tenía como propósito principal declarar inconstitucional la resolución 4813 y en consecuencia que se establezca un procedimiento médico requerido por el accionante que se encuentre incluido dentro del catálogo de prestaciones de servicios de salud del tercer nivel autorizado por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Importante decir sobre la excepción de inconstitucionalidad promovida por el accionante que el TC ha sostenido de manera firme y reiterada que conforme a nuestro diseño de control constitucional, esta debe ser llevada a cabo a través del control difuso, o sea, a través de los tribunales ordinarios, escapando dicho control del Tribunal Constitucional, ya que éste solo puede ejercer el control concentrado, un punto que puede ser explicado ampliamente en otra entrega de este programa. Lo cierto es que este Tribunal Constitucional pudo constatar que Alfredo requería de un procedimiento quirúrgico para la extirpación de su tumor craneal y por el tamaño y localización de este, la opción más viable para la extracción era la vía endonasal endoscópica. De igual modo, este colegiado pudo comprobar que la cotización realizada por ese proceso estimaba el costo de 544.500 pesos dominicanos. Importante destacar que el Consejo Nacional de Seguridad Social aumentó el límite de cobertura de enfermedades de alto costo de 500.000 pesos a 1 millón de pesos, cuyo beneficio estaría a disposición de los afiliados a partir de enero del 2010. Es decir, si nos ponemos a analizar, al momento de Alfredo interponer la acción año 2017, esto estaba cubierto y requerido para la extirpación, obviamente, de ese tumor. A pesar de que el procedimiento quirúrgico no se encontraba descrito en el catálogo de servicios de salud, el Tribunal Constitucional consideró que la situación del señor Alfredo ameritaba que la ARS PALI le otorgue la cobertura solicitada, tomando en cuenta la póliza de seguro contratada, esto por las razones siguientes. Primero, la autorización del procedimiento quirúrgico vía endonasal no se encontraba dentro de un nivel de insostenibilidad que pusiera en riesgo el sistema dominicano de seguridad social, ya que la reclamación realizada por el señor no superaba el límite establecido por la extracción del tumor por la vía convencional, o sea, del 1 millón de pesos, la cual sí se encuentra dentro de la categoría de atenciones de alto costo. Segundo, el país existe en República Dominicana la tecnología requerida para dicho procedimiento quirúrgico. Tercero, el sistema de seguridad social se fundamenta en el principio de integralidad, descrito en el artículo 3 de la Ley 8701, que persigue garantizar a las personas el disfrute de la vida y el ejercicio adecuado de sus facultades y de su capacidad productiva, por lo que el no autorizar dicha cirugía implicaba la pérdida de visión del señor Alfredo, además de otras complicaciones que se pudieran generar a partir de ahí. Cuarto, el Tribunal Constitucional pudo constatar que el accionante no podía costear esa cirugía por sus propios medios. En fin, el TC determinó mediante esta sentencia histórica que en casos similares, ojo, en el que el individuo se encuentra en una situación igual, existe una protección reforzada cuando se traten de personas que requieran especial atención, como lo son los menores de edad, los individuos de discapacidades diversas, personas menores que tengan también una tercera edad avanzada o aquellas personas que padezcan de enfermedades incluidas en la categoría de alto costo, por lo que este colegiado de jueces procedió a acoger la acción de amparo interpuesta por Alfredo y en consecuencia ordenó la medida correspondiente a fin de garantizar los derechos a la vida, dignidad humana, seguridad social y salud, estimando el Tribunal Constitucional que en los casos como este, las administradoras de riesgos de salud, ojo, deberán conceder la cobertura solicitada dentro de los límites financieros que la regulación establezca. En conclusión, el Tribunal Constitucional admitió el recurso de revisión de amparo, revocó la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, acogió la acción de amparo y ordenó a la administradora de riesgo de salud, ARS PALI, a cubrir el costo de la operación de acuerdo con la cotización que le emitió Alfredo. Y algo más importante, ordenó a la ISARRIL
para que vigilara el cumplimiento de esta decisión. Otro punto interesante es que el TC ordenó al Consejo Nacional de Seguridad Social que incluya el procedimiento de extracción de tumor cerebral vía endonasal en el catálogo de prestaciones de servicio del Plan Básico de Salud y fijó unas 30, no menos importante, de 10,000 pesos por cada día en retardo en incumplimiento de la sentencia. Una vez más hace justicia el Tribunal Constitucional. Bien por el TC, ganamos todos. Ojo, esta sentencia contó con 4 votos salvados de varios magistrados y un voto disidente. Es decir, magistrados que estaban de acuerdo con la decisión dada, pero no coincidían en algunos puntos de la misma. Muchas gracias por sintonizar este su segmento Jurisprudencia Constitucional. En la voz del TC estuvo con ustedes Esmerly Rodríguez. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana vamos a ver cómo aborda la Constitución Dominicana el derecho a la salud. Que lo disfruten. La salud de los dominicanos forma parte del pliego de derechos consagrados por la Constitución vigente, que en su artículo 7 define el régimen dominicano como un Estado social y democrático de derecho y los expone a partir del artículo 50 en su sección 2. En particular, el tema de la salud está consagrado en el artículo 61 de nuestra Carta Sustantiva, que reza: Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, primero, el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. Segundo, el Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables, combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales. Lo referente a la salud en República Dominicana está regido por la Ley 4201, promulgada el 8 de marzo del 2001, la cual con sus reglamentos establecen las bases para la organización del Sistema Nacional de Salud, que tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población dominicana, reconocido en nuestra Constitución. Como parte de esa protección oficial, se establece en el capítulo 5 de la Ley General de Salud todo lo relativo a las enfermedades mentales y trastornos de conducta, tan afectados de manera desproporcional por la pandemia que ha lastimado al mundo en casi 2 años. Generó mucho temor en la población. La realidad es que el COVID nos probó a todos, nos afectó de manera significativa, cambió la manera de ver la vida, nos cambió incluso el trato familiar, nos enseñó a conocernos a nosotros mismos. Y en la familia, cada individuo interpretó el COVID de una manera diferente. Para el psicólogo Gunter Lorenzo Rodríguez, el confinamiento producto de la pandemia de la COVID-19 generó trastornos emocionales en todos los ámbitos de la salud mental a todos los niveles. Podemos notar que muchos niños cambiaron su conducta, cambiaron su comportamiento y se refugiaron por la ansiedad que había del estar encerrado, de la muerte, del COVID. Muchos niños se encerraron en la parte de lo que es la ansiedad generalizada. Y esta ansiedad, ellos la llevaron al juego de equipos electrónicos como los celulares, y la sobreexposición a los celulares ha traído otros problemas mayores. Esa misma dependencia de la tecnología digital ha producido mucha ansiedad y en muchos casos experimentan muchos de estos niños el llamado síndrome de la abstinencia, en el que se ponen nerviosos, tiemblan, vibran.
se ponen irritables. El doctor Gunter Lorenzo, psicólogo del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección de Gestión Humana del Tribunal Constitucional, lamentó la poca inversión del Estado a favor de la salud mental. Es una pena que la salud mental en la República Dominicana no se haya tomado en cuenta desde el punto de vista mayor, no se le haya dado esa importancia. Sí hay un presupuesto para salud pública, pero menos del 10% del presupuesto general de salud pública no está destinado para lo que es la salud mental. Entonces es importante recordar que este día 10 de octubre se recuerda o se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, pero debemos todo el mes pensar en la importancia que tiene tener una buena salud mental, que es la base de todo. El tratamiento de las enfermedades mentales o de psiquiatría varían según el tipo de trastorno, aunque casi siempre consiste en acompañamiento psiquiátrico y a veces también se procede a recetar medicamentos. Los tipos más comunes son los siguientes: trastorno depresivo mayor, de ansiedad, bipolaridad, demencia, por déficit de atención con hiperactividad, esquizofrenia, obsesivo-compulsivo, autismo y estrés postraumático. En consulta estamos teniendo un gran volumen de personas con trastornos de ansiedad en la parte generalizada, esa excesiva preocupación por estar limpios, esa excesiva preocupación por mantener la higiene, por no enfermarse, por tener un cuidado excesivo, es una de las razones por las cuales las personas están yendo. Una segunda razón por la cual las personas visitan el consulta es la parte del insomnio. Mucha gente no está durmiendo cómodo o se está empezando a dormir a las 3, 4 de la mañana, y no dormir para el cerebro es perjudicial. Los expertos coinciden en señalar que la mayoría de esas enfermedades requieren de tratamiento que incluyen terapia conversacional, medicamentos o una combinación de ambos. Cada vez son más las investigaciones que sugieren que esos tratamientos pueden normalizar los cambios cerebrales asociados con la depresión, que muy bien pueden ser tratados con antidepresivos, aunque se admite que alguno de ellos pudiera requerir aplicarlos de por vida, sin descartar que pudieran ser reversibles en el tiempo. Añaden que en algunos casos un diagnóstico temprano y la terapia conductual, educativa y familiar pueden reducir los síntomas y brindar apoyo para el desarrollo y el aprendizaje en base a diferentes tipos de psicoterapias y medicamentos para controlarlos. El doctor Lorenzo Rodríguez advirtió sobre los potenciales trastornos mentales que se avecinan si no se pone atención al tema de la salud mental. Vamos a tener una mayor demanda de personas asistiendo por esos 3 factores: las conductas de inadaptabilidad de los hijos, los procesos de ansiedad generalizada y el insomnio. Agreguémosle a eso un cuarto elemento, que es el asunto de la depresión. El estado anímico de las personas ha sido afectado con una gran cantidad de cosas y elementos sociales que le han estado afectando, pero la depresión es un factor determinante, porque la depresión puede llevar incluso a las personas a la muerte, a cometer algún tipo de acto homicida, y debemos ponerle mucha atención a él. ¿Qué tal, amigos? Como siempre es un placer acompañarles en esta sesión de noticias aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Comenzamos con la visita del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, a España, donde agotó una apretada agenda que lo llevó a realizar actividades académicas e interinstitucionales. Una de ellas es la conferencia que dictó la Universidad de Castilla-La Mancha en Madrid. En su ponencia, el doctor Ray Guevara dijo que la Constitución Dominicana plantea un sistema de derechos fundamentales basado en mantener un equilibrio entre libertad y justicia social, además de establecer un régimen de garantías que incluye un modelo de justicia constitucional liderado por la entidad que dirige. Porque aquí en esta Constitución se establece de manera transversal el concepto de dignidad humana en la Constitución y la proclamación de la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, precisamente fundamentada en el respeto a la dignidad humana, que se reconoce como sagrada, innata e inviolable en el artículo 38 de los 277 artículos que tiene nuestra Constitución.
El magistrado presidente recordó que la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 adoptó el respeto a los derechos fundamentales, reconoció las garantías, renovó la estructura de los poderes públicos, permitió la creación de nuevas instancias, además de que incluyó el término de derecho fundamental. Se organizaban consultas libres donde con un esquema de preguntas se escuchaba su parecer y esa Constitución fue el fruto de esa consulta. Y es ahí donde aparece una nueva comprensión de los derechos fundamentales. Destacó además que los derechos fundamentales están sustentados por valores como la dignidad, la igualdad y la libertad, consignados en el artículo 8 de la Constitución, y que bajo esa denominación inserta un catálogo de derechos divididos en 4 categorías: civiles y políticas, económicos y sociales, culturales y deportivos, así como derechos colectivos y del medio ambiente. Amigos, continuamos en España, donde el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, expuso sobre los retos de la justicia constitucional en la época actual de las democracias, en un acto realizado en la Universidad de Valladolid. En ese escenario internacional, el juez presidente del TC resaltó entre los retos que tiene el órgano constitucional que dirige la estructuración y motivación de sentencias de conformidad al neoconstitucionalismo, destacando la necesidad de que los tribunales constitucionales se conviertan en cortes ciudadanas. Y a veces nosotros queremos que una sociedad segregue una cultura democrática cuando ha vivido bajo regímenes autoritarios y autocráticos toda su vida o la mayor parte de su vida. Y nosotros queremos aplicar el modelo occidental. Ese es mi particular y humilde punto de vista. La prueba está ahí. La democracia es un sentimiento y es el cultivo de unos valores, de una práctica, donde el ciudadano asume sus responsabilidades y el Estado establece reglas de convivencia. Y la mayor regla de convivencia es precisamente la Constitución. Es un plan de ruta de una sociedad. Es una ruta de navegación para una nación. La armonización del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional interno son otros retos calificados por Ray Guevara de gran envergadura, ya que los tribunales deben respetar los compromisos internacionales contraídos por el Estado. Amigos, y durante este periplo por el país ibérico, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, tuvo una participación en la conferencia Migraciones y Seguridad Social en Iberoamérica, realizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Durante su participación en este evento que se realizó en la Casa de América, Ray Guevara afirmó que el fortalecimiento del sistema de seguridad social es más perentorio que nunca, a la luz de lo ocurrido en nuestras sociedades con el COVID-19, a raíz de lo cual sistemas sanitarios han sido impactados grandemente. La seguridad social es una herramienta y un instrumento extremadamente válido. Y ahora más que nunca la gente debe reclamar el derecho a la seguridad social. Se reclaman muchos derechos y qué bueno, todos los derechos deben ser reclamados, pero ese derecho de la seguridad social es el sustento de la vida. Bendiciones para los que tuvieron la idea, para los que han trabajado y seguirán trabajando en ello, para que los ciudadanos y ciudadanas del mundo reclamen más que nunca el derecho a una seguridad social justa, equitativa, para todas y todos los seres humanos. Muchas gracias. En su conferencia titulada La protección de los derechos sociales y garantías constitucionales, el presidente del órgano supremo ponderó la relevancia del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, primer instrumento internacional que protege a nivel iberoamericano los derechos de los trabajadores migrantes, empleados de multinacionales y sus familias. Pero aún hay más. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, culminó su viaje por España con una visita a su homólogo, el Dr. Juan José González Rivas. Los jueces conversaron sobre la próxima 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional a realizarse en República Dominicana en 2022 y demás temas de cooperación. El presidente Ray Guevara agradeció todo el apoyo y colaboración que le ha brindado el presidente González Rivas al Tribunal Constitucional Dominicano y le felicitó por la gran labor realizada.
Queridos amigos, gracias por habernos acompañado en esta sesión informativa de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Recuerde que para ampliar este y otros contenidos puede acceder al portal web www.tc.gov.do, además de acceder y descargar la aplicación móvil Mi TC RD. Nos vemos en una próxima entrega de su sección de noticias aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. No le cambie, porque tras la pausa más de nuestro contenido. En este 2022, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana conmemora su 10º aniversario y queremos que tú seas parte de esta gran celebración. Así que atento a nuestras redes sociales, página web, app móvil y medios oficiales para que conozcas todos los detalles de esta importante conmemoración. Tribunal Constitucional, 10 años construyendo la cultura constitucional en la República Dominicana. Amigos, continuamos con el desarrollo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy César Ariel Gómez y sostendremos una interesante conversación con el doctor Luis Vergés. El doctor Vergés es psicólogo de profesión con doctorado por la Universidad de Almería, España, y maestría en terapia familiar por la Universidad de Barcelona, doble titulación con la Universidad Católica de Santo Domingo. El doctor Vergés, además, es director de la maestría en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Santo Domingo. Es fundador del Centro Profesional de Psicólogos Unidos y actualmente es director del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República. Ha publicado además varias obras sobre esta temática de la psicología clínica. Con él conversaremos sobre el tema del impacto del COVID-19 en la salud mental de los dominicanos. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias, gracias por la invitación para servirte. Doctor, el país atravesó por un proceso de medidas restrictivas en ocasión de la pandemia del COVID-19. Entre las medidas aplicadas estuvo el confinamiento colectivo. ¿Qué impacto pudo tener este confinamiento colectivo en la salud mental de los dominicanos? Las medidas de confinamiento fueron dentro del contexto de la pandemia. Y cuando hablamos de pandemia nos referimos a un término técnico desde el punto de vista médico que apela a varias variables, entre ellas la enfermedad, la vacuna cuando llegó, y las medidas de confinamiento para con el distanciamiento social evitar que ese factor de riesgo que era el contacto físico con otros se convirtiera en una fuente de propagación. Hasta ahí hablamos de pandemia. Ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora hablamos de sindemia. Hablamos de sindemia porque ahora vienen los efectos para la persona a largo plazo. Ahora vienen los traumas. Ahora viene el tema de la pérdida de estatus, la pérdida de empleos, la negativa que tienen mucha gente a ponerse la vacuna y que están viendo la vacunación como si fuera el problema y no como la solución. Ya eso no tiene que ver con pandemia, eso tiene que ver con sindemia, eso tiene que ver con la persona. Y es ahí donde entra la psicología, es ahí donde entra la familia, es ahí donde entran las activaciones de los grupos comunitarios para elevar el nivel de conciencia de cuáles deben ser las medidas para la protección. Y dentro de esas medidas vienen otras que incluyen, por ejemplo, las medidas de seguridad ciudadana, porque se han disparado algunas cifras de violencia, fuera de los elementos que tienen que ver directamente con salud mental, como los indicadores de depresión. Actualmente se contabilizan, mal contados, como decimos, cerca de 500,000 de personas con depresión en República Dominicana, cerca de 600,000 personas con trastornos de ansiedad. Y ahí no te estoy diciendo la gente que ha desarrollado sintomatología como resultado del consumo de alcohol, como resultado de conductas compulsivas a través del comer, de las adicciones a las nuevas tecnologías
y otras manifestaciones conductuales más. O sea que en esto que llamamos ahora sindemia, que es lo que ha venido como resultado de la pandemia, sin duda alguna hay una crisis existencial, una crisis personal muy fuerte. Doctor, una de las secuelas que más se ha discutido en el mundo de la psicología dominicana es el fenómeno de la violencia multifactorial. Defínanos qué se entiende por violencia multifactorial y de qué manera usted recomienda poder abordar esa problemática. Lo de multifactorial viene porque la violencia es un fenómeno complejo que no se puede explicar por una sola causa. Había muchos mitos en la antigüedad porque se pensaba que la violencia era el resultado de una enfermedad o resultado de una degeneración innata o de un proceso genético. Ya hoy se sabe que no. La conducta violenta tiene en esencia un aprendizaje social y cultural y un proceso de vulnerabilidad que las personas traen en sus deficiencias para manejar conflictos, en la forma como gestiona las necesidades psicológicas y físicas, en la manera como en su entorno se ve como normal apelar a la conducta de dañar a otros con intención para agenciarse esa satisfacción de necesidad. Entonces, todos esos elementos confluyen para poder explicar eso que llamamos violencia. Hoy se habla también de la influencia de los medios masivos de comunicación, que no son solo los tradicionales, sino el uso y abuso de las nuevas tecnologías que incluyen mensajes que incitan a la violencia en las canciones, en las narrativas que tú observas en las películas y un sinnúmero de otros recursos de difusión. Todo eso influye. Doctor, ¿usted considera que el confinamiento colectivo por el cual atravesó el pueblo dominicano habrá sido un factor que pudiera influir en el incremento de la tasa de feminicidios? Mira que no, porque en el momento en que se produjo el confinamiento, que fue desde marzo del 2020, cuando se comparó la estadística del 2020 con el año anterior, el 2019, los feminicidios bajaron. O sea, hubo menos feminicidios en el 2020 que en el año anterior. Lo que quiere decir que probablemente eso tuvo un efecto paradójico, porque si bien es cierto que el distanciamiento social y la pérdida de estatus y otras variables más trajeron elementos estresantes, también lo es que emergieron otros procesos alternativos paradójicos, como por ejemplo la empatía, la sensibilidad, la solidaridad, el trabajo en equipo, porque definitivamente violentar a alguien que tú necesitas para poder sobrevivir no era una respuesta lógica en medio de una pandemia. La única forma de uno sobrevivir en medio de una pandemia es conservando al que tienes al lado. Y probablemente esa es una causa posible de por qué no aumentaron los feminicidios. Ya la cosa hay que ver este año, porque tenemos unos números que superan lo del año anterior, y estamos en lo que llamamos ya no una pandemia, ni siquiera en una sindemia. Cuando hablamos de feminicidios, hablamos ya de casos muy frecuentes. Usted sabe que durante la pandemia muchas personas perdieron su empleo o su fuente de ingreso. ¿Usted considera que ese elemento pudiera ser un factor que pudiera detonar en esas personas una crisis psicológica por pérdida de estatus? Obviamente se está viendo, porque los resultados de una pandemia se ven luego, cuando pasa toda esa variable, que comienzan a verse las secuelas, sobre todo la frustración por no poder pagar deudas, por no poder cumplir con ciertas expectativas de desarrollo, de progreso, de avance y de posicionamiento social. Hoy te puedo decir que los indicadores de suicidio están mucho más altos que el año pasado y mucho más altos que el año antepasado. Entonces probablemente esa pudiera ser una explicación. Tenemos muchos casos de personas ya diagnosticadas con depresión, que es el principal factor de riesgo de suicidio también, y que es el elemento emocional que más se descontrola cuando hay sensación de pérdidas, como esa que tú acabas de mencionar. Doctor, uno de los indicadores económicos después de la pandemia ha sido el incremento del consumo de las bebidas alcohólicas. ¿De qué modo el confinamiento colectivo pudo influir en ese comportamiento de la población para un mayor consumo de bebidas alcohólicas?
Mira, probablemente el mejor indicador de eso que tú acabas de decir eran los espacios donde uno iba a colocar los desperdicios. Yo hice una encuesta y la mayoría de la gente me decía que lo que más se encontraba en los basureros eran botellas de diferentes tipos de bebida y alcohol. Eso te dice a ti que sí, aumentó notablemente, y ese uso compulsivo, pues así le llamamos nosotros, es una compulsión. La compulsión viene como resultado del aumento de los niveles de ansiedad. O sea, cuando aumentan los niveles de ansiedad, el mismo nivel de incertidumbre trae una sensación de amenaza y la persona entonces demanda de una fuente de compensación hacia esa amenaza. Y ve en el alcohol ese mecanismo que va a traer ese supuesto equilibrio. Es una mala solución porque todo el mundo sabe que ese aparentemente estado de relax que trae el alcohol es ficticio, además de que es temporal, y como tiene un impacto a nivel psicoactivo, pues puede incluso generar una adicción, además de que la gente que tiene mala bebida, el alcohol se convierte en un detonante de violencia, que también hemos estado viendo ese efecto. Usted sabe, doctor, que siempre se había señalado que la sociedad dominicana tradicionalmente había tenido un alto grado de violencia colectiva, social. ¿Se podría decir que la experiencia de la pandemia, ese confinamiento, pudo exacerbar ese nivel de violencia? No se descarta nada, pero no podemos decir eso basado en estudios, porque todo ha ocurrido tan rápido que todavía tú sabes que la ciencia, cuando se aplica el método científico, tiene un nivel de lentitud. Eso está muy bueno como una hipótesis que hay que confirmar o descartar. Yo mismo sospecho que ha tenido mucho que ver, sobre todo porque la ciudadanía o parte de la ciudadanía que tenía esas tendencias hacia el crimen, hacia el delito, hacia cualquier manifestación de ese tipo, pudiera estar percibiendo que hay una situación de caos tan grande que no le van a prestar atención a ese tipo de conducta. Y entonces tratan de pescar en río revuelto, que es una manera vampiresca de usted tratar de capitalizar un Estado como el que tiene no tan solo la República Dominicana, sino también el mundo. Eso pudiera pasar. ¿Cuál es su exhortación, doctor, al pueblo dominicano en este momento en que pasamos por la pandemia y ahora estamos viviendo una etapa de sindemia? ¿Qué consejo le da usted a los dominicanos para poder lidiar con esta nueva etapa que estamos viviendo? Bueno, la sindemia incluye salud, pero incluye personas. En la sindemia el ser humano está por encima de todo. Y eso es lo que hemos olvidado. Nosotros tenemos que recuperar el humanismo y tenemos que comenzar con la gente que tenemos más cerca. Tenemos que comenzar con nuestras esposas, con nuestros hijos e hijas, con el vecino, con el amigo, los compañeros de trabajo, o sea, la gente que tenemos más cerca. Y cuando vemos una persona que se aísla, que está evidenciando un patrón de comportamiento que no es el usual, acercarnos, preguntarnos, escuchar, no condenar, no atacar, sino ser receptivo, ser empático. Y verás que si nosotros promovemos esa cultura del acercamiento y ese proceso de proximidad afectiva, pues vamos a tener unos indicadores en materia de salud mental superiores a lo que estamos viendo hoy día. Muchas gracias, doctor Luis Vergés, por acompañarnos en nuestro programa. A ti por invitarme. Muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Luis Vergés sobre el tema el impacto del COVID-19 en la salud mental de los dominicanos. No se muevan porque tras la pausa continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, en ocasión al mes de la prevención del cáncer de mama, hace un llamado a cada mujer a prevenir de manera temprana esta enfermedad, que es la más común en mujeres y la segunda causa principal de muerte femenina por cáncer en la región de América. Cuida tu salud. Es un derecho constitucional. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y escuela.
En las efemérides constitucionales de esta semana conoceremos las contradicciones que tuvieron su origen en una nota que remitiera la Junta Central Gubernativa al Congreso, en la que de forma autoritaria dijera a los constituyentes: ustedes son responsables de los perjuicios que se causen a la nación si persisten en sus propósitos. Después de ruidosos altercados entre los miembros de la Junta Central Gubernativa y el Congreso, el 22 de octubre de 1844 se inició el examen del proyecto de Constitución, con el informe favorable que presentó la comisión encargada de redactar el programa para los debates de la Carta Sustantiva. Las contradicciones tuvieron su origen en una nota que remitiera la Junta Central Gubernativa al Congreso, en la que de forma autoritaria dijera a los constituyentes: a partir de ahora, asumimos en sí todos los poderes hasta que sea sancionada la Constitución. Por consiguiente, esa asamblea debe limitarse solo a la formación del pacto fundamental del Estado. Ustedes son responsables de los perjuicios que se causen a la nación si persisten en sus propósitos. La Junta Central Gubernativa reaccionó así porque el Congreso Constituyente de 1844, presidido por Manuel María Valencia, desaprobó un empréstito que dicha Junta había solicitado, acordándose la operación financiera entre el súbdito inglés Herman Hendrick, nativo de Londres, y 3 representantes nombrados por los gobernantes. El monto de la negociación ascendía a 1.500.000 libras esterlinas, suma que tenía que ser pagada en un plazo de 30 años y con un interés anual de 5%. El Congreso rechazó este acuerdo por considerarlo usurario, por tanto, excesivamente perjudicial para la nación dominicana. La carta de la Junta Central Gubernativa al Congreso Constituyente causó gran revuelo, y en tales circunstancias, el diputado representante de Asua, Buenaventura Báez, propuso a sus compañeros que emitieran una declaración en la cual se establecía lo siguiente: los diputados son inviolables por sus opiniones o votos que emitan en el ejercicio de sus funciones, y solo el Congreso puede ponerlos en estado de acusación por hechos de su vida privada. La propuesta de Báez fue acogida por sus compañeros constituyentes y la discusión congresual discurrió sin que se produjeran grandes debates, aunque hubo vacilaciones y tanteos con respecto a 2 temas: la cuestión inmigratoria y el límite de los poderes del presidente de la República. El texto se proclamó el 6 de noviembre de 1844. Llegamos a la parte final de La Voz del Tribunal Constitucional, esperando que este tema sobre la salud mental haya servido de enseñanza. Recuerde que puede ver este episodio y todas las ediciones anteriores en nuestro canal de YouTube, Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional. Síganos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, visite www.tc.gov.do y descargue la aplicación móvil Mi TC RD en cualquiera de los códigos QR que ve en pantalla. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para juntos seguir en esta complicidad para fortalecer la cultura constitucional. Hasta entonces.